Día importantísimo el de hoy porque se define si habrá o no dictamen para que el proyecto de entendimiento con el Fondo Monetario llegue al recinto de la Cámara de Diputados. Saludamos porque se suma al equipo para hablar del tema Fernando Fraquelli. ¿Qué tal, Fer? Buen día. Hola, ¿cómo estamos, Silvia? ¿Bien? Bueno, Hola, importantísimo, y Flor que está con nosotros porque también, obviamente, todo el tema económico atravesado por lo que implica esta iniciativa. A ver, Fer, comencemos por lo que sucederá en las próximas horas y después el antecedente, lo que pasó anoche hasta muy tarde. A ver, lo más importante desde el punto de vista institucional, hoy 1:30 de la tarde, nueva reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, conjuntamente con la Comisión de Finanzas. Este plenario empieza ya a discutir entre los diputados, oficialismo y oposición, qué postura van a adoptar respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se va a firmar un solo dictamen. Por ahora, sí, yo te diría que hay acuerdo en el sentido de garantizarle al gobierno que Argentina no va a caer en default. ¿Esto qué quiere decir? Que el acuerdo de alguna manera va a salir del Congreso. Porque si el acuerdo no sale, Argentina entra en default. Hay garantía de todos los bloques que Argentina no caiga en default. Ahora, en el medio hay una discusión política, en estos momentos hay una discusión política que supera al propio ministro de Economía, Martín Guzmán. Y la discusión política, vos señalabas qué pasó anoche, se está dando entre el Congreso de la Nación, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y el Poder Ejecutivo de la Nación, presidente Alberto Fernández. ¿Se reunieron Massa y Alberto Fernández? Se reunieron Massa y Alberto Fernández, se reunieron Massa y Vilma Ibarra. ¿Por qué? Porque hay conversaciones, y por eso decimos, institucionalmente hoy 1:30, nueva reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, empiezan a discutir los diputados. ¿Firmarán el dictamen hoy? Si se llega, sí, si no, será en el día de mañana. Ahora, es importante las reuniones fuera del Congreso de la Nación. La reunión de anoche entre el presidente con el presidente de diputados, la reunión de Massa con los presidentes de los bloques, ahí también fueron reuniones separadas, pero ahí también hay una discusión política entre los bloques, hay una gran, fuerte discusión anoche también se dio en el bloque de Juntos por el Cambio, porque en la primera reunión que hizo Massa con Juntos por el Cambio, convocó a Juntos por el Cambio. ¿Y quiénes fueron? Fue Mario Negri, fue Juan Manuel López, fue Luciano Laspina en representación de Ritondo, ellos tres con Sergio Massa. Y en el medio Rodrigo de Loredo, que es Evolución Radical, el sector que, digamos, que se abrió del radicalismo oficial, no fue convocado a esa reunión. Entonces, no fue convocado por el propio Juntos por el Cambio. ¿Hay una reunión de Juntos por el Cambio a la mañana? ¿Se anticipaba la posible reunión a través, tal vez, de la plataforma virtual de Juntos por el Cambio para tratar de limar esas expresas y determinar cómo van a esta reunión que planteas vos a la 1:30 del mediodía? Hay reuniones por todos de lados. Juntos por el Cambio de lo que es la Mesa Nacional. Hay reuniones nuevamente, anoche hubo reunión de Juntos por el Cambio a nivel parlamentario, donde estas asperezas trataron de limarlas. Algunos dicen, por lo menos hasta anoche decían que bueno, que fue una reunión dura, pero que estarían avanzando en las conversaciones. Sergio Massa después posteriormente recibió a Rodrigo de Loredo, recibió a Alejandro Topo Rodríguez, que representa a otro sector, digamos ya de los sectores del peronismo no kirchnerista, recibió también a Luis Di Giacomo, que responde al interbloque de Provincias Unidas, que son los partidos provinciales, él es de Río Negro, ahí confluyen. ¿Podrías detallar mejor como qué es lo que le está pidiendo Massa al Poder Ejecutivo? Entiendo que está esto de dividir el acuerdo, ¿no? Como estos dos artículos, que se vote uno, no tanto el otro. El artículo 1, donde se habilita lo que sería el compromiso de Argentina a asumir con el Fondo Monetario Internacional, ahí no habría disidencias. Claro, ese es el que van a aprobar todos. Ok, no anda, endeudate con el FMI, el punto 2, el artículo 2, es el que donde habla que ese acuerdo se va a realizar vía un programa económico determinado. Ese programa económico, lo que dice la oposición, es una facultad que tiene el Ejecutivo. Cuando el Congreso aprueba el presupuesto, quien diagrama después el presupuesto y lo lleva adelante es el Poder Ejecutivo Nacional. En el caso de este acuerdo también, el compromiso de cómo va a afrontar ese compromiso con el Fondo Monetario es una potestad del Poder Ejecutivo. Lo que dicen desde el oficialismo que le dan cierta razón a la oposición. Por eso ahí es donde empieza a tallar la decisión política de Alberto Fernández de modificar ese proyecto que ha enviado al Congreso sin tocar el memorándum con el fondo. Claro. Eso hay acuerdo que no se toca. Pero ahí entonces habría distintas miradas entre lo que piensa Sergio Massa, que estaría dispuesto entonces a concederle esto para que salga, ¿no? La política es eso, conceder.
Pero Martín Guzmán el otro día, durante la exposición, en reiteradas oportunidades dijo que eso no podía ser así. Massa por ahora no se junta con Guzmán, Massa no está hablando con Guzmán porque ahora el acuerdo con el fondo está en el terreno de, el terreno de la política. Claro, claro. Sí, Massa en la jornada de ayer, además de reunirse con el presidente, mantuvo una reunión con Zoom con el staff del Fondo Monetario Internacional hablando de cómo estaban avanzando las conversaciones desde el punto de vista político y garantizando que el memorándum no se toca y que hay acuerdo político entre oficialismo y oposición, que el memorándum no se toca. A ver, hubo acuerdos políticos, claramente, y también hubo presencias en el Congreso Nacional. Claro. En un ratito vamos a estar ocupándonos de los empresarios y de los sindicalistas, pero también estuvieron los gobernadores. Exactamente. ¿No? Que previamente se habían encontrado con el jefe de gabinete, habían ido a Casa Rosada, y luego en el Congreso Nacional también estuvieron los mandatarios provinciales a propósito de los respaldos. Pero hablamos de empresarios y hablamos de sindicalistas. En un ratito nos metemos con los gobernadores también a propósito de lo que dijo el jujeño Gerardo Morales, que se pronunció a favor, ¿no? Sí, y hablándole también a la interna de Juntos por el Cambio. Es importantísimo los gobernadores, importantísimo. Porque fue muy fuerte la postura de Gerardo Morales de aprobar y acompañar el proyecto, y diciéndole al Congreso que técnicamente busque los mecanismos para aprobar el acuerdo. Y por el otro lado también hay que tener en cuenta algunas ausencias, o por lo menos una que llamó la atención en algunos sectores del oficialismo, la ausencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hablamos de empresarios, hablamos de sindicalistas. Escuchamos sus testimonios y ya los analizamos junto con Florencia y con Fernando. Acompañar un acuerdo que, tal como se comprometió nuestro gobierno, no lleva acompasado ni reformas laborales, ni reformas en la seguridad social, y nos parece que es fundamental porque aparte es la primera vez que nuestro país va al Fondo Monetario sin llevar como moneda de cambio los derechos de los trabajadores, o como uno dice, el lomo de los trabajadores. Así que seguramente este será un punto de partida que permita normalizar o empezar a normalizar la macroeconomía y de esa manera poder proyectar el crecimiento de nuestro país, ¿no? Acá no se trata de qué gobierno lo hace, acá lo que se trata es que la Argentina lo haga. Y en ese sentido, el esfuerzo que creemos que hay que hacer es concertar políticas de Estado, concertar políticas públicas. Y una de ellas es enfocar el problema de la deuda, porque no es un problema que se resuelve en 24 horas, por la magnitud de la deuda, pero también porque en definitiva los países crecen con crédito internacional y nosotros necesitamos acceso a esos créditos. ¿Para qué? Para inversión en maquinaria, para inversión en tecnología, para inversión en equipos que sustituyan viejas tecnologías y con este contexto generar más producción y más empleo. Allí los testimonios, entonces, a propósito de los dos sectores, el sindical y el empresario. Flor, y aquí todo tu análisis. Sí, ahí quería sumar, no le hicimos nota, pero sí en la exposición del Congreso estuvo Javier Bolsico, que es representante del Grupo de los 6 por la parte bancaria, es justamente la Cámara, y ahí hizo una referencia al empresario al tema Rusia, no tan directamente, pero dijo, viste que siempre se habla del default como el abismo, ¿qué pasa si hay default, esta incertidumbre? Sí. Bueno, y dijo, miren Rusia, ¿qué pasa cuando el mundo te cierra las puertas, no? Te eliminan del SWIFT, que es esto de donde están todos los bancos internacionales. Me pareció una referencia interesante que nunca había escuchado, como que siempre decimos, no sé qué pasaría si hay default. Y bueno, y ahí dijo, bueno, miren, entonces si el mundo te quiere cerrar las puertas financieramente, no hace falta tirar un tiro, digamos, o sea, te lo pueden cerrar con las finanzas globales nada más. Así que ese de parte del análisis de empresarios. Y de parte de sindicatos también es importante decir que ahí el fuerte apoyo viene de la CGT, ahí lo veíamos a Héctor Daer, pero no es algo generalizado en el mundo del sindicalismo y de los gremios, porque ahí tenés a la CTA rechazando el acuerdo. Y de Hay hecho, un sector de la CTA que lo rechaza, ¿no? Un sector acompaña y otro sector de la CTA rechaza. De hecho, en un ratito nada más, antes del mediodía, va a haber una conferencia de prensa de sectores sindicales que no respaldan y también de algunos legisladores relacionados con la izquierda que
rechazan directamente el proyecto. Así es, hoy va a haber entonces una movilización, no solo de algunos sectores, como decías, organizaciones sociales, CTA Nacional, pero también van a presentar un amparo para que se declare la nulidad del acuerdo con el FMI. Y entre esos sectores también hay funcionarios del mismo gobierno, como es por ejemplo Claudio Lozano, que es director del Banco Nación. Y nos metemos también en el mundo de los diputados y ya mismo con Fernando Franchelli analizamos las distintas posturas a propósito de lo que va a pasar en las próximas horas allí en el Congreso. Creemos que tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que, vemos con buenos ojos poder nuevamente, digamos, adecuar para la refinanciación, pero objetamos cuestiones en particular con respecto a nuevamente una alza de impuestos, porque indefectiblemente esto va a llevar a una alza de impuestos, pero estamos para ser parte de la solución, a no poner trabas, a discutir con altura con respecto a ser objetivo, más allá de las culpas compartidas y más allá de lo realizable o no de lo que nos planteó el ministro. Creemos que tenemos que tratar de llegar a buen puerto. La expresión en la que no vamos a pechar hacia el default tiene que ver con la autorización en la contratación de un crédito para poder refinanciar la deuda que el Estado Nacional no puede hacer frente durante el ejercicio 22 y 23, pero que además en esta nueva contratación, digamos, en este nuevo empréstito, va a tener que cumplir con algunas obligaciones que son las que le pone el Fondo Monetario, en donde le exige fundamentalmente un plan económico, un plan de gobierno, que lo debería tener el país, que lamentablemente no lo tiene. No hubo ninguna intervención de ninguna de las organizaciones que no dijera es imprescindible resolver el problema de la refinanciación de la deuda que tenemos con el fondo, porque no hay camino transitable si eso no se resuelve. Es decir, la refinanciación de la deuda con el fondo es un pasa no pasa, porque el otro camino es imposible porque no tenemos los fondos. Si tuviéramos los fondos podríamos pagarle y terminarla y no discutir nada, como hizo Néstor Kirchner. Nosotros no estamos tratando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está vigente y es el que se firmó en el 2018 y es el por el que tenemos que pagar. Si estuviéramos tratando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo estaría en contra y diría que no se haga. Pero acá estamos viendo cómo salimos de ese acuerdo. Y hay un sendero para salir, un sendero que nos da un respiro, un sendero que nos lleva a que hasta el segundo semestre del 2026 no hay que hacer pagos. Y eso nos va a dar un respiro para que le podamos dar continuidad a esta recuperación que la Argentina está teniendo. Allí los testimonios y la consulta para Fernando. ¿Están los números? ¿Está la cantidad de diputados como para poder acompañar este proyecto de entendimiento? ¿Qué pasa con los dictámenes? ¿De mayoría, de minoría? Me parece que va a haber dos dictámenes, va a haber uno de mayoría, va a haber uno de minoría. En el medio están las conversaciones. El escenario va a ser ese que estábamos viendo ahí, ese salón del segundo piso del anexo de la Cámara de Diputados. Ahora, van a cambiar, si no van a estar invitados, no va a haber invitados, van a estar solo los diputados. Y parte de lo que resuelvan y cómo van a estar las firmas de los dictámenes, o principalmente del dictamen de mayoría, va a ser un poco el reflejo que va a haber en el recinto de la Cámara de Diputados. El oficialismo tiene garantizado el dictamen por los números que hoy tienen las comisiones de presupuesto y la comisión de finanzas. Habrá que ver muy de cerca si en el dictamen de minoría me parece que va a haber acompañamiento. Las comisiones tienen mayoría del oficialismo, de Frente de Todos y también de Juntos por el Cambio. Y después está Alejandro Topo Rodríguez, hay un diputado por Misiones y está un diputado por la provincia de Córdoba. Me parece que el diputado por Misiones va a acompañar, Misiones va a acompañar el acuerdo. En la provincia de Córdoba, que responde a Geretti, puede llegar a acompañar con disidencias parciales, pero acompañar. Y me parece que Alejandro Topo Rodríguez va también a acompañar con disidencias parciales. Esto es lo que marcaría que los números para el oficialismo no están cerrados, pero con buenas perspectivas para llegar con el dictamen de mayoría al recinto de la Cámara de Diputados. Fer, muchísimas gracias.